Hola amiga y hola amigo, bienvenido nuevamente a esta serie Jarrones Rotos, en la cual vamos a ir juntos en un proceso de restauración de tu vida, así como de la vida de cualquier otra persona que esté escuchando estos programas. En cierto ha sido la restauración de mi vida. Y con ello quiero decir lo siguiente: si tú en estos momentos tienes 50 años, la restauración de tu vida no es desde los 50 hasta el día que te mueras. Si tienes 40 años, no es desde los 40 años hasta el día que te mueras. Cuando estoy diciendo que este proceso en el cual esta serie te va a estar llevando, te lleva a la restauración de tu vida desde el principio, rectificando esos eventos que han marcado tus perspectivas que ya te has empezado a dar cuenta, tienen muchos errores en ellas y que han influido en tu manera de pensar, han influido en la manera que tienes de otros, o los conceptos que tienes de otros, e incluso el concepto que tienes de Dios mismo. ¿Okay? El hombre, el ser humano, es espiritual por naturaleza. Y está continuamente en esa búsqueda de satisfacer el aspecto espiritual. ¿Okay? A pesar de que a veces ese aspecto espiritual sea tratado se trata de llenar, por ejemplo, con drogas o con cualquier otros elementos que no parecerían ser espirituales. Yo a veces veo los campos de fútbol los domingos y la gente está adorando y alzando los brazos a sus ídolos. Hay aspectos espirituales en cualquier departamento de las vidas de cada individuo. ¿Okay? En este programa te voy a contar acerca de dos personas. La primera de ellas es un chiquito de 4 años y le vamos a llamar Luis. Luis es el segundo hijo de una familia de un papá y una mamá, ambos profesionales, ambos con enormes salarios y muy queridos en sus respectivos trabajos. ¿Okay? No puedo dar muchos detalles personales, puesto que no quiero que ellos se sientan identificados con ello, a pesar de que me han dado permiso para exponer su caso. Evidentemente no sus nombres, así que vamos a llamar al pequeño Luis. La mamá era una mujer joven, atlética, que sabía lo que quería en la vida. Quería sacar una carrera, quería sacar un doctorado, quería trabajar en tal y tal compañía, ganar tanta cantidad de sueldo aproximadamente, vivir en estas circunstancias, con este tipo de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luchó y peleó por ello. Y se esforzó tremendamente y estuvo trabajando de camarera para pagarse los estudios y tremendo esfuerzo, tremendo esfuerzo. La gente le decía que estaba tan enfocada en su carrera que nunca se iba a casar, que nunca iba a tener hijos y que por su carrera iba a perder otros aspectos que también le podrían beneficiar a ella. Pero ella tenía un plan. El caso es que a la edad de 38 años conoció a este otro chico que también bien educado, con una carrera, con un doctorado. Se conocieron, empezaron a vivir juntos, se terminaron casando cuando ella tenía 40 años. Y al poco tiempo, al año, tuvo su primer hijo. Y ella estaba contentísima. Apenas el hijo nació, ella volvió a hacer sus ejercicios, etc. Volvió a recuperar su figura, consiguió regresar a su trabajo como profesional y lo tenía todo. Había conseguido la carrera, había conseguido el doctorado, había conseguido lo que todos decían que iba a perder, había conseguido un esposo que la quería y ahora el hijo lo tenía todo, estaba todo bajo el plan. Ahora ya tenía 41 años
y lo tenía todo. Pues bien, al año y medio después, quedó embarazada nuevamente. Y cuando quedó embarazada nuevamente, eso no estaba en su plan. Eso significa que iba a poner nuevamente en peso, iba a desfigurar su cuerpo, tenía que dejar su trabajo nuevamente, y no estaba en sus planes. Y ella no entró en una depresión postnatal, sino en una depresión prenatal. Trataba al esposo de una manera terrible. Le decía que él era el culpable de que su vida en estos momentos fuera miserable. ¿Miserable por qué? Porque se había quedado embarazada con otro niño y no estaba en sus planes. Evidentemente pensó en el aborto continuamente, y si no era el aborto, era el quitarse ella misma su vida. Porque su vida en estos momentos no tenía valor. No estaba en sus planes, no estaba en esos castillos de arena que rodeaban su autoestima. Y repetía que se iba a quitar la vida, que no merecía la pena vivir. Y era su conciencia y de la manera en que había sido criada lo que le impidió realmente abortar a ese niño. El niño nació y lo primero que ella hizo, cogió al niño cuando se lo dieron en el hospital y se lo dio al padre y le dijo: este es tuyo, tú cuidas de él, tú te vas a levantar a las noches a alimentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ocurrió. Así ocurrió por 3 meses y así ocurrió por 6 meses. Al cabo de 9 meses, cuando el niño ya tenía 9 meses, el bebé ya tenía 9 meses, ella empezó a recuperarse y realmente volvió a ser ella. La depresión se le fue, empezó a ver más luces en el día, más soles en el cielo, y empezó a recuperarse. Y volvió a ser quien todos conocían. El caso es que fuimos invitados a su casa, tiempo después. El pequeño, hemos quedado que se va a llamar Luis, el pequeño Luis estaba allá. Tenía 4 años en ese momento. Pues bien, nos invitaron a su casa como familia y allá llegaron la familia Sande, mi esposa, mis hijos y yo. Y llegamos allá y los padres, antes de coger vacaciones, tenían que trabajar un día más. Así que nosotros nos quedamos en su casa con los hijos de ellos, el hijo mayor y el pequeño Luis, mientras los padres se iban a trabajar un día más antes de coger las vacaciones. Tenían una piscina bonita. Entonces, nuestros hijos fueron a la piscina y los hijos de nuestros amigos iban a ir también a la piscina. Así que yo le hablé con el hijo mayor y le dije: ok, la mamá ha dicho que te tienes que poner este chaleco inflable, es un chaleco medio salvavidas, antes de ir a la piscina. Así que el hijo mayor vino tranquilito y se puso el chaleco y se fue a la piscina. El hijo pequeño, Luis, yo le llamé y cuando vio el chaleco dice: a mí no me gusta el chaleco y no me voy a poner el chaleco. Dice: lo siento, Luis, pero tu mamá ha dicho que para ir a la piscina tienes que ponerte el chaleco. Y a la edad de 4 años, esto es lo que me dijo Luis: si tú me haces ponerme el chaleco, me lo dijo en inglés y me dijo lo siguiente: I'm going to kill myself. Me voy a matar. Le digo: ¿cómo has dicho? No podía creer a mis oídos. ¿Cómo has dicho? Que si tú me haces poner el chaleco, me voy a matar. 4 años. Solo tenía 4 años. Así que le dije: lo siento, pero no te puedo dejar ir al agua sin el chaleco. Y él se fue, se puso en una esquina y empezó a tirar piedras. Y se le veía bien frustrado, bien sufriendo por la situación, por no haberle dejado ir al agua. Yo me sentía que tenía la responsabilidad de cuidarlo de esa manera y de protegerlo de esa manera. Durante el día comencé a observar al chiquito. Cuando estaban jugando juntos con su hermano, tenían un montón de juguetes. Él iba donde el hermano y le quitaba el juguete. Y el hermano mayor simplemente
bien plácido, cogía otro juguete y se ponía a jugar con todo el juguete. Pero si alguien tocaba los juguetes que él tenía, se rendía, se echaba para atrás y se ponía así y decía, "Oh, I'm going to kill myself. Me voy a matar. Me voy a matar". No podía yo esperar hasta que llegaran los padres a la casa. Y me senté con ellos. Y les dije lo que había pasado. Y la mamá me dice, cosas así las repite regularmente. Que me voy a tirar del tejado, me voy a tirar a la carretera. Le digo, ¿pero por qué? ¿Ustedes le han enseñado a decir esas palabras? Me dicen, no, nosotros le decimos que no diga eso. ¿De dónde lo ha sacado? Tal vez de programas de televisión. ¿De dónde lo ha sacado? Y la mamá me dice, Óscar, yo he estado pensando. ¿Te acuerdas lo mal que lo pasé cuando quedé embarazada? Y digo, sí. Las palabras que mi hijo dice son las palabras que yo decía. Le digo, ¿que tú decías cuándo? Cuando estaba embarazada de él. Digo, ¿tú decías que ibas a saltar al tráfico? Digo, sí. La primera vez que lo escuché a mi hijo, cuando mi hijo ya tenía 3 años y medio o 4 años, me quedé blanca. ¿Por qué un niño con 4 años quiere quitarse la vida? Con 4 años. Porque no hay nada que él interprete en su perspectiva que merezca la pena y no tiene valor el suficiente, no tiene valía suficiente para permanecer con vida. Con 4 años. Y todo, en el caso de él, desde el vientre de la mamá. Amigo y amiga, en los últimos años me he dado cuenta. Y he hecho un pequeño experimento en la clínica donde practico. Cuando llegan pacientes con problemas de ansiedad o con problemas de depresión, si existe la posibilidad de yo hacer la pregunta a los padres, y si alguna vez ha existido la posibilidad de que esos padres me hayan contestado, he encontrado, esto es simplemente una investigación personal, no está escrita en ningún diario o revista médica, pero me he dado cuenta que esos niños que han sido rechazados en el vientre de la mamá están más predispuestos a tener una valía más baja aún de la media. Cuando una mamá está pensando, o una mamá que va a ser mamá, una persona que va a ser mamá, está pensando en matar al bebé que está creciendo dentro de ella, el mensaje hormonal ya es de rechazo. Ese niño se siente rechazado desde el vientre de la mamá. Ese niño no tiene el suficiente valor o la suficiente valía para que se le dé una oportunidad de esta vida. Aún y todo, cuando ese niño nace y nunca fue abortado, existe ya una predisposición importante en ese sentido. Si Dios no interviene, el camino de ese joven, de ese niño, que se convierte en joven, etc., va a ser una continua lucha cuesta arriba, un continuo esfuerzo de tratar de ganar valía de una u otra manera. A veces tratar de ganar valía o tratar de ganar atención siendo lo más terrible posible. A veces tratando de ganar valía o atención siendo lo mejor posible. Esto me lleva a la segunda persona que les quiero presentar. Ella vino a verme para perder peso. ¿Okay? Para perder peso. Había venido a verme anteriormente, unas semanas antes, y yo me había podido ver que
ella estaba viviendo en un mundo de lluvia y oscuro. Había sido prescrita con medicación, todavía no había empezado a tomarla, pero yo me daba cuenta que había algo en ella. Así que en la primera cita le mandé que hiciera el ejercicio de las 7 o las 10 cositas para poner en la lista. ¿Qué cositas son positivas, negativas? La persona involucrada y los sentimientos que ella sentía en su infancia o adolescencia que le hicieron tener una opinión de ella misma y su valía. ¿Ok? Así que con eso se fue en la primera consulta a la casa. Recuerden, ella vino para perder de peso. Vino a un nutricionista para perder de peso. Yo le dije que hiciera este experimento, que hiciera este ejercicio. La siguiente vez que vino, me puso lo siguiente. Académico. Persona, mamá. Y los sentimientos, dudosa. Le digo, ok, ¿por qué has puesto lo de académico? Cuéntame la historia del académico y por qué lo has puesto entre el positivo y el negativo. Ni positivo ni negativo. Dice que su mamá siempre hablaba muy bien de ella a todas las amigas porque ella era bien académica en el colegio. Ella siempre sacaba buenas notas en el colegio. Y cuando llegaba la época de las notas, siempre la mamá hablaba de ella y decía, mi hija, fíjate las notas que ha sacado, es tan buena, etc. Entonces la persona involucrada era la mamá y los sentimientos, ella no sabía, porque en cualquier otra ocasión la mamá en realidad la criticaba a ella. Entonces no sabía, era como en su mente era valiosa, pero al mismo tiempo estaba confundida. No sabía si realmente tenía valor o solo tenía valor por el nivel académico. Negativo. El peso. La persona. La mamá. Los sentimientos. No valía. Explícame esto. A la edad de 12 años, a la mamá a la edad de 12 años o 13 años, o mucha época a través de su infancia o su adolescencia, la mamá le decía cosas como esta. Si sigues comiendo tanto y te pones tan gorda, no te vas a poder casar con nadie, porque nadie te va a querer. Entonces, cuando ella está gorda, no vale tanto. Ella vino para perder peso. ¿Ok? La siguiente, negativo. Peso. La persona. El papá. No valía. Uy, explícame eso. El caso es que ella fue abusada por el papá. Cuando era joven, cuando era niñita, ella fue abusada por el papá. Al papá no le gustaba que su esposa fuera gorda. De hecho, se reía de los gordos. El papá no le gustaba las personas con sobrepeso. ¿Saben que esta niña comenzó a comer más, con la esperanza de que si subía de peso, el papá la dejaría de molestar? Dejaría de entrar en su habitación a las noches a molestarla. Si se pondría suficientemente gorda, el papá pensaría que no tendría valía.
y que no merecería la pena entrar y molestarla. La cuarta cosita en la lista que puso fue el peso. El esposo no valía. Le digo, explícame lo del esposo. Me dice, contrario a lo que mi mamá dijo, acabé casándome. Pero tengo que admitir que fue los años en los que estuve más delgada. Con lo que ratifica la perspectiva de ella. Cuando me casé, estaba más delgada. Entonces puede que mi mamá tuviera razón. Tengo más valía cuando estoy más delgada. Después de tener a mis hijos, volví a subir de peso. Y subí de peso a lo más pesada que he estado. Posiblemente tendría que perder 25 kilos. Así que hice una dieta hace un par de años atrás. Y en esa dieta que hice un programa, lo hice por 6 meses. Y perdí como 15 o 20 kilos. Y digo, bueno, ¿y por qué identificas aquí a tu esposo y no valía? Me decía, Óscar, nunca antes, salvo tal vez cuando estábamos de novios, mi esposo estuvo detrás mío. Me atendía, me decía, qué bella me veo, qué bonita estoy. Siempre quería intimidad conmigo, me buscaba, hacía cosas para mí, me lavaba los platos, me traía flores, etc. Porque había bajado 20 kilos. No me dijo que había bajado 20 kilos y era por eso que me lo hacía, sino siempre me decía, ¡ay, qué bella te ves ahora! Ahora te ves más hermosa. Ahora. Entonces, esos eventos, ahora de mayor, ahora de adulto, están corroborando su percepción de que cuando estaba pesada, no valía. Cuando tenía peso, no valía. ¿Saben? Que ella no tiene un problema de peso. Ella tiene un problema de autoestima. Ella tiene un problema de la percepción de dónde viene su valor, de dónde viene su valía. La última cosa que tenía ahí, ella no llegó a las 7. Ella solo me puso 5 y puso hijo. La persona lo desconocía. No valía. Explícame esto. Ella se puso a llorar. Dice, esto solo ha pasado el pasado año. Mi hijo ya tiene 22 años. Y el año pasado él estaba pasando por una mala situación. Estaba deprimido. Y una noche decidió contarme algo. Me dijo que cuando tenía 12 años iba caminando de vuelta del colegio hacia la casa. Tenía que pasar por la vía del tren. Y detrás de una caseta de la vía del tren había un hombre. Ese hombre lo cogió al chico de 12 años y lo violó. Cuando ese hijo suyo, una persona desconocida, lo violó a la edad de 12 años, la madre, ahora, cuando el hijo ya tiene 22, concluyó de que no vale como esposa, no vale como mujer. Y ahora que hizo tanto por proteger a su hijo, a sus hijos, para que no pasaran por lo que ella pasó, ahora no vale como madre. Porque esto le pasó a su hijo con 12 años. Algo que ella, si hubiese sido una madre buena, lo hubiera evitado. Esas son las perspectivas que ella está maquinando en su cabeza. Entonces no tiene valía como esposa,
no tiene valía como mujer, no tiene valía como madre. Y lleva más de un año peleando por la depresión. Ella no tiene problema de peso. Ella no tiene problema. Yo he hablado con el hijo. El hijo es paciente mío. El hijo ama a su madre. Pero ella tiene un problema de autoestima, tiene un problema de valor. No ha podido entender, no ha podido conseguir y beber de la fuente de la valía. ¿Dónde conseguimos el verdadero concepto de nuestro precio, de nuestro valor? Yo no sé cuáles son tus situaciones. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Lo que sí sé es que ella, tras este ejercicio, se empezó a dar cuenta de por qué piensa como piensa. Aún y toda esa perspectiva es bien difícil de variar. Hay que dar una alternativa, hay que dar la verdadera solución que corrija estas perspectivas en la mente de las personas. Y esto es lo que estas series van a hacer por ti. Sigue escuchando, síguenos viendo.